Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de este podcast Ampliando tu Enfoque. Hoy, señores, nos vestimos de gala. Hoy tenemos una persona súper especial para nosotros que la hemos visto en varias facetas. Yo recuerdo haberla conocido, escuchado, como en el 2006, 2007, si no estoy mal, cuando teníamos un programa que se llamaba Nitrofe y salió una canción que se llama Eres Tú. Con mar abierto. Con mar abierto, así que le damos la bienvenida a Katia del Cid. ¿Cómo estás, Katia? Buenos. Hola, pues súper feliz y bendecida estar aquí contigo. Gracias por el cariño, gracias por siempre abrirme las puertas de expansión. De verdad que yo los considero una familia y qué lindo el poder en esta nueva etapa poder compartir también con ustedes. Gracias, Katia. ¿Qué tal te han tratado ahí los muchachos? Ahí miro que venís con Jordan, con Francisco, con Velvet. Re bien, ha sido re lindo. Desde que llegué a Guate he sentido ese cariño tan grande de todos estos amigos, hermanos en la fe. Realmente me he sentido muy cómoda, muy querida, de verdad. Y les digo, a veces no me siento digna de todo el cariño que estoy recibiendo, pero le doy gracias a Dios porque sé que cada uno de ellos es un signo del amor de Dios para mi vida. Y así es como lo veo, como lucecitas de Dios, pedacitos del amor de Dios en mi vida. Katia, a mí me encanta cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar o platicar o chatear, porque siempre tenés como esa perspectiva de la vida de verlo todo bien, todo lindo. Pero vamos a hacer un poquito de historia sobre ti, vamos a conocerte, porque no siempre fue así. No. Por ahí hicimos bien la tarea, te estudiamos bien y sabemos que hasta los 14 años vas a un retiro y en ese retiro pues empiezas a formarte, porque antes de eso no querías saber nada de Dios. No, mira, yo vengo de una familia que éramos católicos, pero así de nombre nada más, porque realmente no practicábamos. Y bueno, eh, hubo una situación bastante compleja con mis papás, con su matrimonio durante el tiempo que yo fui creciendo. Y bueno, llegó a ese punto, ¿no? Que me sentía como la responsable de mis hermanos. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Y todo lo difícil que veíamos en casa, no sé, de alguna manera como sentía esa carga encima, ¿no? De llevar adelante a mis hermanos y me dolía mucho todo lo que pasaba en mi familia con mis padres. Y bueno, más o menos cuando tenía 14, que fue en el tiempo que tú dices que fue ese primer retiro, allí fue como el punto bajo, ¿no? Mis papás ya estaban por divorciarse y honestamente vino primero la conversión de ellos. Mi abuelita los invitó a un retiro y ellos fueron porque, para complacerla nada más, porque ellos ya tenían listos los papeles del divorcio y todo. Y bueno, ahí, bendito sea Dios, pues se encuentran con el Señor, inicia su proceso de sanación y también ahí fue como la llave que Dios utilizó para entrar a mi vida también, porque ellos empiezan a perseverar en un grupo de oración ahí en Ciudad Vieja. No sé si alguna vez te acuerdas o escuchaste de ese grupo juvenil, se llamaba Fusión Juvenil. Yo creo que Ujú. ya no están, pero eh, ellos están en la misma parroquia del grupo de parejas donde estaban yendo mis papás. Y mira, yo decía, ay, tan hipócritas, al mes, yo les doy un mes para que se vuelvan a estar divorciando y que no sé qué. Bueno, estaba muy incrédula, pero en el fondo había muchas heridas que me hacían sentir eso, ¿no? Como mucho enojo por todo lo que habíamos vivido antes y verlos ahora en esa posición, a mí me parecía a veces hasta un poco hipócrita, ¿no? Y por eso era mi rechazo a las cosas de Dios. Yo no quería saber de Dios por eso, porque lo sentía como una hipocresía muy grande, ¿no? Y bueno, en medio de todo ese orgullo y de esas heridas, pues el Señor las usó para encontrarse conmigo y para darme un propósito, porque luego en ese retiro al que fui obligada, porque yo no quería ir, pero mi Te mamá peleaste con tu mamá, le me dejaste de hablar. peleé con mi mamá y todo porque yo no quería ir. Iba a haber un concierto de Metallica aquí en Guatemala y yo tenía ya mis entradas y no, mi mamá vende mis entradas En para que no serio. fuera el concierto y para que fuera el retiro, no. O sea, para mí fue terrible en ese entonces. Hoy le doy gracias a Dios porque pasó eso, ¿no? Pero bueno, al final fue el retiro y am, ahí fue mi primer encuentro con el Señor.
de una manera personal, ¿no? Y no te digo que después de que ese retiro fue Santa Katia de Guatemala, porque no. O sea, ahí fue como la probadita, ¿no? Y ahí empezó mi búsqueda de Dios, mi búsqueda de mi identidad en Él, mi búsqueda de mi propósito en Él, de mi lugar en su corazón. Y creo que eso fue algo que desencadenó un montón de sucesos que me han traído hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy pues sigo descubriendo y sigo trabajando en mi vida, porque sí, realmente es una aventura hermosa esta de construir, ¿no? Una relación con Papá Dios. Es algo increíble porque antes de empezar el podcast estamos hablando con Sarita, que también nos está apoyando ahorita en hacer esto, que todo tiene un propósito. Sí. Muchas veces nos cuesta ver que tenemos que pasar por ciertas situaciones, ciertos momentos para poder llegar o sea, yo volteo a ver hacia atrás y digo, wow, o sea, esto me llevó a esto. En ese momento no era lo que yo quería precisamente, pero ahora estoy aquí y aprendí de eso. Y yo creo que es una buena enseñanza porque hay muchos fuimos a nuestros retiros casi que obligados, casi queriendo, sí, a mí no me va a tocar el Espíritu Santo, son casacas, ¿va? O sea, yo no voy a ser dócil, yo no voy a caer. ¿Cómo fue tu primera experiencia con el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo es un caballero. Eh, en ese entonces creo que fue donde encontró esa ranurita en mi corazón, donde yo lo abrí y decidí, ok, ¿qué es esto? Necesito de ti, lo necesito. Y bueno, en ese retiro era de 3 días, me acuerdo. El primer día yo pasé sentada todo el día así, ya no me quiero ir. Yo miraba a la gente porque era carismático y yo nunca había visto eso en mi vida. La gente cantando, aplaudiendo, yo, ¿qué es esto? ¿Dónde me vine a meter? Y bueno, igual el segundo día pasa y al último día viene el momento de la fusión del Espíritu Santo durante el retiro y fue muy bonito porque, mira, yo no sabía, no conocía nada de las manifestaciones del Espíritu Santo y justo horas antes de ese momento de oración, ni siquiera fue durante el momento de la oración del Espíritu Santo, fue antes, y, eran otras charlas y todo, yo empiezo a temblar, empiezo a sentir un temblor en todo el cuerpo, y yo digo, ¿qué es esto? Yo sentí, no sé, me enfermé, que estaba asustada. Claro. Y bueno, cuando llega, luego horas después que llega el momento de la fusión del Espíritu Santo, eh, una hermana se me acerca y me pregunta, ¿puedo orar por ti? Y bueno, yo tenía este conflicto en mi corazón de que no sabía si eso era lo que quería, pero dije, ok, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y bueno, eh, ella oró por mí y bueno, en ese momento caí en un descanso del espíritu, cosa que fue súper nueva para mí. Ese momento ha sido de las cosas donde he sentido más paz en mi vida. Después de todos los conflictos internos que habían en mi corazón, ahí sentí paz. Y es donde te digo que el Espíritu Santo es delicado y obviamente el Señor no atropella nuestra libertad. Sí, en el retiro había una resistencia de mi parte que yo no quería porque estaba enojada, pero al final, al final sentí esa necesidad y ok, vamos para adelante. Y el Señor ahí encontró esa ranurita para orar, para hacerme sentir su presencia de una manera extraordinaria. Marvin, de verdad, yo me quedo sorprendida cómo el Señor obra y hasta el día de hoy, o sea, no he tenido una experiencia como esa, quizá 2 o 3 veces nada más en mi vida, de ese tipo, ¿no? Pero de verdad, desde ese día yo eh, no pude volver a ver atrás. No pude ignorar la presencia de Dios en mi vida. No pude ignorar que sí había un Padre, sí había Espíritu Santo, sí, Jesús sí existe. Nunca dudé de su existencia, pero yo nunca creí que Él quería algo que ver conmigo. O sea, yo creía en un Dios lejano. Dios está ahí, ok, pero nunca me creí que Él quería algo conmigo. Y ese día lo entendí, ese día lo sentí y ese día
inició esa convicción en mi corazón para iniciar ese camino de buscarlo y de tratar de tener una relación con Él, ¿no? Con mis altas y mis bajas, con todo lo que soy, con lo que no soy, pero así el Señor me quiso, así el Señor se quiso acercar a mi vida y eso me conmueve y me sigue conmoviendo todos los días. Digo, si todos los esfuerzos y todo lo que pueda hacer no es nada comparado con lo que he recibido, o sea, por eso es que canto, por eso es que me esfuerzo por hacer esto, eh, por servir, porque es que he recibido tanto, Marvin, he recibido tanto de Dios y simplemente quiero que esto sea una respuesta para Él. Katia, algo interesante de todo esto es que cuando uno sale del retiro, uno sale convertido o tocado, pero tiene que salir a enfrentarse a un mundo que sigue igual, Una pero, realidad, sí. ajá, una realidad sale. ¿Cómo fue tu proceso al salir del retiro, a enfrentarte ya con la realidad que siempre has tenido ahí, digamos? Sí, mira, había muchas preguntas en mi corazón, muchas dudas, pero no sé, creo que fue San Pío Pietrelcina que tiene una frase que dice, bendita sea la duda que me hizo acercarme a ti. Y bueno, así siento que fue ese proceso. El Señor fue utilizando esas dudas y esos miedos para darme respuestas, para darme certezas de su presencia en mi vida. Y bueno, algo muy importante que me ayudó en ese proceso al salir del retiro, al chocarme con esa realidad otra vez, fue la comunidad, el congregarme. Creo que eso fue vital, porque definitivamente no hubiese podido perseverar sola. Y ahí es lo lindo que Jesús nos enseña cuando Él envía a sus discípulos de dos en dos, o sea, nunca nos envía solos. Y precisamente eso lo aprendí en ese tiempo. No es bueno estar solo en la fe. No fuimos creados para estar solos. Y esa comunidad para mí fue un sostén en mis momentos difíciles, porque seguí teniendo momentos duros, seguí teniendo mis luchas, pero ahora tenía la diferencia de que tenía una comunidad donde yo podía acercarme y decir, mira, puedes orar por mí, mira, siento esto, pedir un consejo, o sea, creo que eso fue vital en ese camino, en esa etapa. Y todavía, o sea, algo que amo mucho todavía de alfareros es ser comunidad, ¿no? O sea, al final no es simplemente el juntarte con un grupo de personas, hacer música, que eso es hermoso y es increíble, pero más que eso es ser comunidad, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta que no puedes hacer esto solo, no se puede. Y que a través de las personas tú ves la providencia de Dios. Porque dicen, no, Dios y yo, solo necesito a Dios, dirían algunas personas, pero hey, Dios te está mandando a ese hermano para hablarte, Dios te está mandando a ese hermano para darte ese abrazo, es Dios el que por medio de esta persona te está amando, te está mostrando su amor, su misericordia también. O sea, creo que tenemos que aprender a ver con la óptica de Dios, ¿no? A ver sus regalos a través de los demás también. No, las comunidades son importantes, Katia. Luego de eso, ¿qué empieza a pasar en tu vida? ¿Cómo empezás a transformar? Porque también la gente comúnmente pues te pudo haber visto como en alfareros, en los grandes escenarios y muchas cosas, pero también nosotros queremos mostrar a la gente que hay una lucha detrás, hay un proceso que a veces la gente no ve, o sea, la gente podrá decir, no, hombre, si andan en aviones, andan viajando por todos lados, pero aparte la misión también es Sí. compromiso. Hoy, por ejemplo, tengo que agradecerle a la hermana Sara y a Banda Huellas porque viene una misión y se viene directamente para acá a apoyarnos y la gente no ve eso, la gente solo ve el Claro. escenario. Entonces, ¿cómo empieza tu proceso ahí? ¿Y ya eres música o cómo empiezas a descubrir la música? Sí, en cuanto a la música, yo empecé desde muy chiquita. Creo que yo siempre he sido una persona bastante introvertida y mi forma de comunicarme, mi mejor forma de comunicación siempre fue la música, ¿no? Incluso antes de conocer a Dios, yo siento que esos momentos difíciles, duros, a solas, a veces creo que Dios lo utilizaba sin que yo me hubiese dado cuenta de que era Dios, pero la música era mi lugar seguro, mi lugar feliz. Yo podía encerrarme en mi habitación, pasar tocando piano, guitarra, lo que sea. Y eso era mi consuelo en medio de esos momentos difíciles. Y bueno,
simplemente encontré algo que me gustaba, algo en donde me sentía como pez en el agua, porque precisamente por ser introvertida y no ser capaz quizá de relacionarme con otras personas de una manera tan libre en ese entonces, eh, ahí era donde sentía como pertenencia, ¿no? Esto es lo que quiero, aquí me siento segura, aquí me siento feliz. Y así fue, empecé a estudiar ya tarde, a eso de los 14 años, empecé a estudiar violín, que ya para un violinista esto es bastante tarde, pero no, me metí al conservatorio, mi abuelita siempre me acompañaba en toda esa parte de la música porque ella canta, ella también toca piano, guitarra y bueno, ella me inició en la música desde chiquita, me llevaba a misa a cantar y yo me acuerdo, bueno, mi mamá me decía que siempre canta más fuerte, porque cantaba así como, así con la voz de niñito, así, toda tímida y bueno, así empezó el tema con la música. Ahora, cuando yo salgo de ese retiro, aquí viene un punto importante también, aparte de la comunidad y de congregarme, algo que me ayudó a crecer muchísimo fue el servicio. El servir, el involucrarme en el servicio, o sea, empecé a cantar en la misa, en mi parroquia me acerqué y bueno, me dieron la oportunidad y fue re lindo y ahora entiendo que ese es el servicio más grande que un músico católico puede hacer en la vida, o sea, cantar en la Eucaristía. El catecismo nos enseña que es el fin y el culmen de la fe cristiana y el hecho de poder acompañar la liturgia con música es un privilegio para cualquier músico y bueno, empecé a hacerlo. Y luego mi hermano y yo conocimos a Leo Ramírez, que es de la banda Mar Abierto. Y bueno, él nos empieza a jalar para que podamos a tocar a comunidades y todo. Y él fue el que nos introdujo al mundo de la música católica realmente, porque para mí antes de eso era simplemente la liturgia, ¿no? Pero la parte evangelizadora, yo no conocía de eso. Yo no sabía que existía la música católica en primer lugar. Y bueno, em, luego de eso viene la etapa con alfareros, ¿no? Yo estaba graduándome de la universidad y ya había compartido con ellos en un par de ocasiones antes, pero era como cuestiones así para esos momentos, ¿no? Para solucionar situaciones de ciertos conciertos que se necesitaba un servicio y bueno, yo más que feliz em, apoyé en ese entonces, pero nunca fue para pertenecer a alfareros de manera así a tiempo completo. Y bueno, ya cuando me estaba graduando de la universidad, yo estaba en ese discernimiento de, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí a partir de este entonces? Yo tenía planes de salir a estudiar a Estados Unidos, música. Y bueno, en eso el Señor me hacía el llamado por medio de alfareros de ya servir a tiempo completo. Lo hablo con mi familia y me lancé. Me lancé, o sea, yo no sé dónde me salió el valor porque tenía que irme de Guatemala, una cultura nueva, muchísimas cosas nuevas que para mí, siendo una persona tan insegura en ese entonces, o sea, ¿verdad? Fue la divina misericordia porque am, ese deseo de cantarle al Señor y me encantó lo que vi en Alfareros. No por el tema de la música, porque imagina la música, yo venía cantando otro género Ujú. totalmente distinto, yo ni sabía bailar para ese entonces. Y Señor, ¿por qué me escogiste a mí para esto? No lo entendía al principio, pero eh, yo simplemente acepté el llamado, aprendí mucho, me equivoqué bastante también, pero aprendí mucho. Y, y bueno, creo que ha sido una de las etapas más hermosas de mi vida. El Señor me regaló mucha sanidad por medio de ese servicio y a eso es donde voy nuevamente. El servicio, el Señor moldea tu corazón. Mira, cuando yo entro al Fareros, súper tímida, como siempre, para mí era difícil incluso ver a una persona a los ojos. Me daba miedo que la gente viera a Katia, que luego al conocerme a las personas no les gustara esa Katia que a mí no me gustaba.
y que yo no quería que los otros vieran. Entonces siempre ponía un muro. Siempre ponía un muro con las demás personas. Realmente tener una relación con alguien, ya sea de amistad o incluso romántica, sentimental, para mí fue muy difícil por eso, porque siempre ponía los muros, ¿no? Y bueno, el Señor fue rompiendo esos muros por medio del servicio, por medio del Fathers. ¿Por qué? Porque a la hora de estar con ellos y tener que compartir con la gente, el Señor me empujaba a eso, ¿no? A abrir el corazón a compartir con las personas. Y creo que eso es de las cosas más lindas que el Señor me regaló durante ese tiempo, la sanidad y la libertad para poder ser yo misma, para poder entregar lo que Él me dio. Porque a veces nosotros creemos que tenemos que ser como tal persona o como tal otra. Y es bueno tener referencias, es bueno tener ejemplos a seguir. Pero oye, el mundo no necesita otro San Francisco de Asís. Ya hay uno, ya hubo uno increíble. Yo soy fan de San Francisco, por cierto. Em, pero el Señor te quiere a ti, te creó a ti en este preciso momento de la historia, dentro de 2 billones de personas, de una manera única y especial, porque el Señor sabía que tú podías aportar algo en este tiempo, en este momento de la historia. Y eso, desde lo más sencillo, desde lo más chiquito, puedes hacer la gran diferencia. Y eso es algo que aprendí también, que a veces creemos que tenemos que hacer cosas extraordinarias para hacer la diferencia. Y oye, un abrazo, una sonrisa a alguien hoy puede cambiarle el día a alguien. O sea, ahí está Dios, ahí se manifiesta. Y creo que de cosas pequeñitas se logran cosas grandes. Increíble el momento que estamos viviendo acá en este podcast, la sensación que se siente cuando alguien habla y hace lo que habla, ¿me entendés? Porque a veces a mí me gusta una frase que dice muchas personas, ¿verdad? Pues mucha gente habla de Dios y a veces no conoce a Dios. O sea, hablar de Dios es súper fácil, pero realmente que se note en los actos, lo que la gente no ve de esa persona es bien complicado. Y te puedo decir, yo creo que las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar, yo te digo de verdad, lo que emana de ti, tu mirada, tu forma de ser en el escenario, es paz, es lo que tú hablas, es lo que tú vivís cada día. Y yo creo que ese proceso a muchos nos falta, de verdad. Yo creo que a muchos nos falta el poder experimentarlo y ser auténticos, lo que tú decís, ¿verdad? O sea, vivir realmente como queremos ser auténticos dentro de la iglesia, dentro de la misión. Y qué bonito y felicidades por eso, Katia, porque de verdad yo creo que estos podcasts es para a mí yo soy el primero en llenarme, yo soy el primero en sentirme bien en esto porque yo aprendo y me gusta como, bueno, voy a experimentar esto, voy a empezar a vivir esto, porque no es fácil. Katia, sos una licenciada, ¿sí? ¿Cómo dejas todo eso? O sea, esa parte, ¿no lo lucharon tus padres contigo o muchas personas como decirte no lo hagas? O sea, De mi núcleo, digamos, familiar, mis papás y mis hermanos, no tuve esa resistencia, digamos. Sí la hubo de gente a mi alrededor que me decía, Katia, estás desperdiciando los mejores años de tu vida, ahorita deberías de estar construyendo, trabajando en tu carrera profesional. Y bueno, en mi corazón yo solo pensaba como, es que yo estoy trabajando para el mejor tú jefe ya de estás todos. decidida. Yo ya estaba decidida. Y te digo, honestamente, no me costó mucho tomar la decisión de dejar a un lado esa carrera de marketing. ¿Por qué? Porque les estaba comentando a los muchachos hoy hace un ratito que realmente esa carrera yo la inicié porque hice un trato con mi papá. O sea, mi papá, cuando yo decido que ya es tiempo, bueno, cuando ya es tiempo de que decida una carrera para ir a la universidad, yo quería estudiar música y la carrera que yo quería estudiar no estaba en Guatemala. Entonces tenía que salir, yo tenía 16, 17 años y bueno, mis papás asustados porque como que no querían lanzarme así, wow, al mundo. Tú sabes cómo son los Ujú. papás a veces, pero creo que al final esa es su función, no protegerte. Y bueno, al final me dijeron, mira, saca una carrera aquí en Guatemala primero y luego te apoyamos pues para que saques tu carrera musical. Y bueno, así fue como llegué al marketing. Realmente no era algo que yo estaba apasionada por eso y que quería hacer en la vida, o sea, no.
que le doy gracias a Dios porque tengo mi carrera, le doy gracias. ¿Por qué? Porque de cierta otra manera sí lo he podido aplicar, ¿verdad? En algunas cosas, pero sí, realmente cuando llega el momento de tomar la decisión de dejarlo todo por hacer lo que yo quería, lo que yo amaba, que era realmente cantar, hacer música para Dios, no fue muy difícil tomar esa decisión. Increíble. Lo tomaba aquí a esto porque tal vez a veces la gente piensa, no, es que porque tal vez no, ahí es una buena forma de escapar de algo y no, o sea, hay gente muy preparada sirviéndole a Dios, dejando muchas cosas atrás para ¿cómo es? Compartir el don, para compartir con la gente. Cuando estás en Alfareros, no hubo un momento como voltear a ver hacia atrás. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó en Panamá. Ujú. Estar parado en ese escenario, creo que nos vimos en Sí, sí, Panamá, sí. y voltear a ver atrás cuando uno inició, y dice uno, wow, hasta dónde Dios te puede llevar. Y uno a veces, uno es el que limita a Dios muchas veces. Sí. No, muchas veces lo pensé, sobre todo en momentos clave, o sea, por ejemplo, el cantar en el Movistar Arena en Bogotá, que en la vida yo me imaginé que iba a llegar a cantar en un escenario así, y no te lo digo por egocentrismo o por mérito propio, sino por la misericordia de Dios. O sea, si yo estaba parada en ese lugar, si el Señor me llevó a ese lugar es porque Él quiso. Y, y así, o sea, lo lindo de ver a Dios no solo en los escenarios grandes, porque así también a veces nos tocaba llegar a comunidades bastante humildes en República Dominicana, donde igual, con la misma pasión y con el mismo amor, a cantar, compartiéndonos un micrófono que medio funcionaba, pero ahí estábamos sirviéndole al Señor. Esa fue una de las razones por las cuales yo estaba en República Dominicana, porque habían, por ejemplo, parroquias en el país donde no podían pagarme un boleto aéreo. Y el ministerio es dominicano, entonces allí estaba, en esos momentos, allí estaba su sede, digamos, y por esos lugares que realmente no podían costear ese tipo de cosas, o sea, lo más conveniente que era la única que era extranjera, era que yo llegara al país y sirviera en ese lugar. Y lo que tú dices, a veces la gente mira, no, es que ustedes ganaron un Grammy, que no sé qué. Por ahí había comentarios cuando nos ganáramos el Grammy que, no, que están lucrando con las cosas de Dios, que no sé qué. Como que si le dieran dinero a uno cuando le dan un Grammy. Pero, no, o sea, si yo, y lo digo con mucho amor y con mucha gratitud, el lugar donde yo vivía, allá en República Dominicana, era un cuartito chiquito, eh, y, y le daba gracias a Dios que tenía un lugar donde dormir, porque imagínate, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y asimismo, a pesar del glamour que a veces se ve en los videos, que se ve en los Claro. escenarios, en las tarimas, pues mi vida diaria era así. En mi apartamentito chiquito, a veces porque no tenía para comer para dentro de 2 semanas y de una u otra manera salía algo, me invitaban a cantar en una misa o yo qué sé, nos daban una ofrenda y justo era lo que necesitaba para hacer mi súper de la otra semana. O sea, así es la providencia de Dios. Nunca me faltó nada. Eh, Alfareros no es una empresa enorme que algunos tienen esa como noción y no. O sea, realmente esos 8 años que estuve en el ministerio viví de la providencia de Dios. Y fue algo hermoso. O sea, a veces sí uno está como que, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Pero no, confiamos, Dios tiene el control, le provee. Y al final siempre lo hizo. A mí, yo estaba, como te digo, hice bien la tarea. Me metí ahí a investigar bastante. Y ¿cómo se puede decir? Un video en YouTube que me tocó mucho el corazón. Vi a Fermín tocando el piano, Vargas cantando, y tú creo que estaban tocando como una misa y con mucha gente humilde alrededor, como era como una provincia. Yo decía, wow, o sea, muchas veces pues solo nos fijamos en el brillo, en las luces, Sí. y realmente a veces se hace más la obra abajo, pues, que es lo que la gente no ve, pues, o sea, lo que se transmite es lo que la gente le pone más atención, lo que decías del Grammy. eh, Llegar al Grammy, lógicamente que es una estatua, claro, es un reconocimiento grande. ¿Qué pasaba en tu corazón? Fue una locura, una locura. O sea, desde el inicio
cuando nos llegó la nominación, primero nosotros no nominamos el álbum, lo nominó nuestro ingeniero de mezcla y masterización, Boris, en Miami. Y cuando nosotros recibimos la noticia fue como, Dios mío, o sea, simplemente el tener ya una nominación significaba algo grande para nosotros. Estábamos súper agradecidos con Dios porque sabíamos que esto podía ser una plataforma para poder llegar a más corazones, que al final ese es el objetivo, ¿no? El llegar a las almas, el llegar a los corazones. Y bueno, pasan los meses y viene el evento que es en noviembre, ¿no? Ujú. Mira, Marvin, eso fue loquísimo. O sea, nosotros en primer lugar no teníamos los medios para ir a Las Vegas porque uno se costea todo para ir a ese evento. Y bueno, Pero, ¿sabes? necesitamos... Perdón que te interrumpa, pero qué bonito que digas eso, porque la gente va a decir, de plano, les mandan los boletos de avión donde estén, No. les mandan el vestuario, los patrocina ciertas marcas. Pero que mires cómo eso venía de Dios, porque cuando algo viene de Dios, Él lo respalda. Dios mío, o sea, incluso hasta la ropa que usamos. Nosotros teníamos un presupuesto bastante bajo para eso. Y bueno, no, vamos primero ni siquiera sabíamos que íbamos a ir al evento, o sea, no había manera, no había manera. Y bueno, el Señor pues empezó a movilizar cuestiones y resulta que teníamos misiones antes y después. Entonces de esa manera fue que pudimos llegar al evento, digamos, de una de las misiones nos mandaron para Las Vegas y luego de Las Vegas teníamos otra misión en Colombia, en Bogotá. Sí, pues les Entonces, quedó en el nos camino. quedó en el camino, exacto. Y ya luego que eso estaba confirmado, bueno, ahora qué sigue, ¿verdad? La ropa, ok, no vamos a afanarnos por eso. Bueno, incluso esta señora Melquis Díaz, que el Señor la bendiga grandemente, ella es la CEO de la Fashion Week de República Dominicana Ujú. y resulta que es cristiana. Y de alguna manera se enteró que Alfareros estaba nominado a los Grammy y nos dicen, no se preocupen, yo los voy a vestir. O sea, hasta en esos detalles, Marvin. Y mira qué lindo fue el llegar, porque hicimos gira de medios allá en Las Vegas y el llegar a los lugares, hablar de 70 veces 7, que era el mensaje de la misericordia, y que los mismos entrevistadores que eran de medios seculares se acercaron y decían, wow, yo he pasado eso, yo he vivido eso. O sea, la gente se identificaba con el mensaje 70 veces 7. Entonces ahí vimos que había un propósito para eso, ¿no? No simplemente era el recibir un premio como tal, porque como tú dices, o sea, Dios no necesita premios y eso lo tenemos bien claro, pero sí puede utilizar de esas plataformas para llegar a otras personas y el llamado que nos hizo el Papa Francisco hace un tiempo a salir a las periferias, o sea, tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia, o sea, hay personas que tienen ese llamado del servicio dentro de, pero también estamos llamados a ir más allá. Em, Cuando hablamos, pues pasan los Grammys, empezamos a... Algo que me impactó mucho fue hablar siempre cómo se evangelizó en los medios seculares. Creo que eso fue como súper mega importante. Sí. A nivel católico, yo creo que nos hemos alegrado muchas veces. Ahorita hay un montón de católicos que están en los Grammys, que la gente pues solo se ha fijado como en ciertos, pero siempre ha habido gente nominada y siempre que ha habido, que ha ganado yo empiezo a ver un poco más activas tus redes, como más personal. ¿Cómo empiezas a hacer ese salto ahí? Em, no sé, siento que lo que activó ese anhelo de empezar a compartir un poquito más es compartir mi testimonio, ¿no? Me empecé a dar cuenta que había mucha gente que se identificaba con lo que escribía, con lo, con lo que compartía, ¿no? Simplemente me escribían muchachas, Katia, mira, eso me pasó también, mira, me identifiqué mucho con esto, gracias por compartirlo. Y ahí fue donde empecé a ver el poder que tiene el testimonio. Y simplemente eso era mi deseo, el compartir, ¿no? Un poquito más de esto. Porque a veces también hay que ser honestos, a veces al verte en un ministerio como ese, como que te endiosan, ¿no? Te idealizan, que tienes que ser de cierta manera, hablar de cierta manera. Y una también de mis intenciones era, no, o sea,
Mira, yo también he pasado por esto, yo también he vivido esto, o sea, yo no la tengo fácil, pero sobre todas las cosas, Dios es grande y maravilloso y me ha levantado y me está levantando y me sigue levantando, o sea, eso es lo que quería compartir y simplemente la gente se identificó y por eso empezó ese como movimiento más fuerte en redes sociales sobre todo. A mí me encantó. Yo creo que una de las cosas, no cualquier músico hace clic a veces con las personas o no llegan solo con, o sea, con verlas. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando inicié en iglesia hay un ministerio que se llama Nayal, que para mí es Ah, uno de los sí, sí. mejores de Guatemala. En ese momento estaba Pablo y Pablo tenía mucho como ese contacto con la gente, el no sé qué dirían por ahí y que siempre querías como hablar con él, compartir con él, porque de una u otra manera como que pasaba lo mismo que tú y te sabía guiar y yo creo que esa es como la parte tuya también, que empezó a jugar el rol en Alfareros, en la persona que muchas personas empezaban a identificar en las situaciones. Y el tomar las redes sociales y empezar a evangelizar de las redes sociales, que a muchos nos falta atacar las redes sociales, porque toda la gente está metida en redes sociales, todos los jóvenes, y nos cuesta Sí. atacar las redes sociales y a veces las atacamos, tal vez atacar está mal, ¿va? Es que por el lugar. Ah, No, no, pero tomar las redes sí, sí, sociales, claro. pero y hacerlas nuestras y evangelizar desde ahí, porque no sé, nos cuesta mucho como católicos realmente hacerlo y tratar de hacerlo bien. Y eso es lo que hemos visto también, o sea, no es solo por hacerlo, sino lo estás empezando a hacer bien. Es todo entender, tener un objetivo y mantenerte fiel a eso, porque mira, hay que tener un balance. Honestamente, a mí a veces me cuesta y es algo que he tenido que ir controlando. O sea, por ejemplo, el contar los likes. O sea, eso no te da valor como persona, eso no te hace bueno o malo. O sea, simplemente cuando el compartir las cosas, el lanzar, el comunicar lo que quiero comunicar, pero el resultado, los frutos, esos son de Dios, a mí no me corresponde, yo solo tengo que tirar la semilla, ¿no? Y también, o sea, el tiempo, cómo estoy invirtiendo mi tiempo. He tenido que controlar, por ejemplo, la aplicación donde pones el timer y que después de ciertas horas ya no puedes entrar a redes Ujú. sociales y eso. O sea, he tenido que encontrar ese balance porque siempre hay como esas tentaciones, ¿no? De quedarte solo ahí. Pero siento que es un medio poderosísimo para poder comunicar el mensaje de Dios y sobre todas las cosas, el alcanzar, como tú decís, a toda una generación que está ahí. O sea, realmente ahora ya no es negociable, no es decir, no, es que las redes sociales se pueden usar para traer cosas. No, tenés que estar ahí porque ahí es donde está la gente, ¿no? Algo que impactó mucho a la farándula católica de Guatemala fue que te casaras. Y fue una relación, quisiera que nos explicaras cómo fue la relación, que yo creo que nos parece muy interesante y que hace pocos días también tuviste la oportunidad de compartir en varios retiros sobre esto. ¿Cómo fue ese proceso, Katia? Fíjate que nosotros nos conocimos por una aplicación que se llama Catholic Match, que es una aplicación católica donde tú conoces gente, pero todo es basado en la fe. O sea, al principio yo no, o sea, yo ni siquiera sabía que era un dating app. En una ocasión mi mamá, no sé si fue antes o después de mi amiga, pero mi mamá llega conmigo a California y me enseña el boletín de la parroquia que estaba el anuncio de Catholic Match y me dice, mira, ¿por qué no probás? Que no sé qué. Y yo, ay, no, mamá, esas cosas no sirven, que no sé qué. No, yo no me voy a meter a eso. O sea, me sentía como que si yo me metía a un dating app era porque estaba como desesperada. Sí sentía eso, ¿no? Y no era la manera para mí en ese entonces. Luego regreso a República Dominicana, me encuentro con otra amiga, una amiga no, increíble. Ella pertenece a los Siervos de Cristo Vivo, del padre Emiliano Tardif, una persona súper íntegra, una persona eh, de Dios. Y bueno, nos juntamos a tomarnos nuestro cafecito y bueno, me dice, Kat, fíjate que me comprometí, que no sé qué, y no, y bueno, me empezó a contar toda su historia, y cómo se conocieron. Fíjate que nos conocimos en un app que se llama Catholic Match, y yo, Confirmado. eso funciona, le digo, y me dice, sí, 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 que mira, que qué lindo. Y bueno, me contó toda su historia y empezó la espinita, ¿no?
Y bueno, como tenés que pagar una suscripción para estar ahí, realmente yo no tenía el dinero para eso. Una misionera, yo no tenía el dinero para eso. Y bueno, regreso a California, creo que fue para Navidad o algo así. Y mi mamá, yo le digo, mami, no sé, yo siento que tal vez eso sí funciona. Le digo. Y mira, le conté a mi amiga y me dice, no, no, ya está, entonces yo te la pago. Y yo, no, de verdad no. Y bueno, al final mi mamá siempre es la mamá esa como, ¿cómo se dice? Que siempre te empuja a hacer las cosas, ¿no? Así es mi mamá y le doy gracias a Dios porque a veces a mí me cuesta un poquito y es la que me empuja a hacer las cosas. Y bueno, me metí y bueno, ahí conozco a Brian. Conocí un par de muchachos antes que a Brian que se quedaron como buenas amistades. Quizá no hicimos clic, pero eso fue lo lindo, que al final nos quedamos como amigos, ¿no? El de que compartíamos la fe y todo. Y bueno, luego llega Brian y pues no, él era definitivamente era la persona que Dios quería para mi vida y yo pude elegir a un hombre conforme a su corazón, un hombre con hambre y sed de Dios, un hombre imperfecto como todos los que estamos aquí, pero con un deseo tan grande de hacer la voluntad de Dios, de crecer en su corazón y de crecer en virtud, que es algo que se mira muy poco hoy en día, incluso dentro de la Iglesia Católica. A veces dicen, con el hecho de que alguien sea católico no quiere decir que esa persona es, ¿no? La fe es, por supuesto, importante, pero hay muchos otros aspectos que a veces ignoramos y que son importantes también a la hora de elegir a una persona. Y creo que el Señor me llevó hacia ese punto en mi vida porque Él sabía que yo podía corresponder a ese amor en ese entonces. Entonces, yo creo que si yo hubiese conocido a Brian unos 3, 4 años antes, yo no hubiese sido capaz de corresponderle, porque había muchas cosas que tenía que trabajar en mi corazón y que durante ese tiempo, pues el Señor me fue preparando hasta que me presentó a Brian y bueno, ya, lo demás es historia, ya nos casamos y... Increíble cómo lo que yo he captado últimamente de esta conversación es que el Señor te ha confirmado las cosas poco a poco y a veces yo siento que a veces el Señor nos confirma y no vemos cuando nos confirma. O sea, cuando te dice ahí es, o sea, cuando te dice eso, lo que te pasó, te muestra en la aplicación, alguien confirma eso, y alguien te paga la aplicación y no precisamente solo estamos hablando de una aplicación, estamos hablando de todo en la vida, ¿verdad? Amén. Que el Señor está presente y nos va diciendo por dónde es el camino y a veces somos nosotros los que no queremos ver por dónde vamos. Katia, eh, estamos de verdad muy, muy felices de que nos acompañes. Eh, empezamos a ver que sales de alfareros. Ujú. Me imagino que fue una decisión muy difícil porque el cariño, la hermandad, la comunidad que hiciste, pero empiezas a hacer tus proyectos. ¿Cómo empiezas a dar esos pasos? Como tú decís, fue un dulce amargo porque, no, Alfareros es mi familia y precisamente cuando empiezo a tener esta inquietud en mi corazón de compartir mi historia por medio de estas canciones, ese era el conflicto interno que tenía, o sea, Señor, pero ¿por qué me estás llamando a esto? Yo estoy bien en Alfareros. No, o sea, imagínate, era eso de, Señor, yo sentía en mi corazón que tenía que hacerlo y no estaba en paz, o sea, no estaba en paz. Y ahí es donde uno se da cuenta que a veces tomar decisiones, a veces no es tan difícil decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo bueno. O sea, porque yo tenía estas opciones en mis manos. Y de verdad, Marvin, el corazón me quemaba por hacer esto. Yo sentía el llamado. Y mi primer temor es, primero, ¿qué es lo que la gente va a decir? No, porque no, es que anda buscando protagonismo, que no sé qué. Y bueno, Claro. tenía miedo a esos juicios. Y segundo, tenía miedo al perder mi familia de alfareros. Y creo que eso me detuvo por mucho tiempo, quizá por 2 años, año y medio, que estuve en ese discernimiento, en oración, pidiéndole al Señor, Señor, este es el camino que tú quieres. Y bueno, ya
cuando al final decido tomar la decisión que digo, no, esto es. El Señor me confirmó de muchas maneras que era este el camino, porque mira, cuando se trataba del temor a perder alfareros, realmente lo contrario, recibí el apoyo de ellos de una manera increíble y te das cuenta ahí que cómo es el amor, ¿no? Que a pesar de que algo duele, porque obviamente la separación duele, que al final cuando alguien te quiere, quiere lo mejor para ti y sobre todas las cosas, cuando alguien sabe y ha visto la mano de Dios obrar en tu vida, se vuelven facilitadores de eso, ¿no? De esa gracia en tu vida. Y creo que eso han sido alfareros para mí y por eso fue tan lindo esa transición. Fue difícil, pero a la vez fue muy lindo y ahí valoro todavía más la amistad que tengo con ellos, porque no se quedaron así como, sino al contrario, o sea, adelante, estamos tan orgullosos de ver lo que Dios está haciendo en tu vida y bueno, así me animo entonces, empiezo a trabajar con personas aquí en el país para hacer este nuevo EP que ha sido una bendición realmente trabajar con mi productor Daniel González, una persona de Dios súper, súper profesional, pero súper humilde. Y creo que esas son las cosas que a mí me han sorprendido mucho de esta nueva etapa, de este nuevo apostolado, que Dios ha ido proveyendo a las personas, ha ido dirigiéndome a los lugares con uno más para Cristo. O sea, esta comunidad que de verdad sin ningún interés más que evangelizar y llevar el mensaje, me invitó a estos eventos en Guatemala, armaron esta gira de medios, todo esto porque creyeron en el proyecto, en lo que Dios estaba haciendo a través de esto y te digo, me conmueve mucho el corazón el haberme encontrado con personas como ellos, porque a veces uno se decepciona, porque honestamente dentro de la iglesia es donde más críticas y más heridas he recibido, pero también hay gente buena en la iglesia, hay gente que te apoya, hay gente que te levanta y hoy puedo dar testimonio de eso, porque en esta nueva etapa no puedo darme el crédito de todo de lo que he estado haciendo para mí solita, porque han sido muchas personas que han puesto su esfuerzo, su cariño y su pasión, no por Katia, sino por el mensaje y por lo que esto va a hacer en la vida de otras personas. Entonces, de verdad, tengo mucho que agradecerle a Dios en esta nueva etapa que apenas estoy iniciando, pero que realmente viene de Dios y Él ha ido proveyendo para que esto suceda. Yo creo firmemente que te va a llevar muy lejos, Katia, de verdad, y creo que ahí vemos muchos que creemos que vas a llegar muy lejos y tu humildad, tu espiritualidad y todo eso hace crecer a la gente y lo hemos visto con muchos músicos, con muchas personas y de verdad, gracias por hacer eso, gracias por llevar el mensaje, cómo lo llevas, con la gente que lo llevas, con la gente que te acompaña, porque aprendemos, de verdad. Yo creo que la vida es aprendizajes entre amigos, entre hermanos, entre comunidades, y de verdad sabemos que Dios te va a llevar a lugares grandes. Nos quisieras mostrar, ya están en las plataformas Sí. el EP, el video también. ¿Cómo lo pueden buscar? Mira, en Spotify, en Deezer, Apple Music, todo está, la primera canción, porque apenas ahora el 10 de febrero estrené la canción que se llama Para Bien, es el capítulo 2 de mi diario personal y bueno, eso está en todas las plataformas. Y también el video, que fue como un regalo de Papá Dios para todos los que están esperando en Dios para San Valentín, precisamente por eso escogimos esa fecha. Ese día salió el video, está en mi canal oficial de YouTube. Katia del Cid, pueden encontrar ahí todo lo que he ido trabajando, un poquito también a todos los que les gusta el canto gregoriano, la música en latín para meditar, orar, también pues he hecho un poquito de eso y por supuesto toda mi nueva música, este proyecto, ahí pues van a ir más o menos cada 2 meses voy a ir estrenando una canción nueva y sí, en redes sociales también me pueden encontrar como Katia del Cid R. Y así, de verdad, darles las gracias a todos los que han apoyado hasta ahora este proyecto y pedirles que sigan orando por este ministerio que apenas está en pañales, pero que
yo sé que lo que el Señor quiera, lo que el Señor pues me llame, yo sé que es para su gloria y honra y es para bien, como dice la canción. Me basé en Romanos 8:28 para escribirla. Dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. Y creo que eso es lo que vivo todos los días, lo que veo todos los días, es que cada cosa que pasa, a veces incluso las cosas que no son tan buenas y que diríamos, Señor, pero ¿por qué? Luego miras hacia atrás y te das cuenta que Dios te hizo pasar por eso, por alguna razón, que estaba moldeándote, que estaba trabajando en ti. Y bueno, ese es el mensaje, digamos, central del EP. El EP se llama Para los que esperan, y es eso, o sea, confía en Dios, vive tus etapas, disfruta el hoy, porque tu futuro está en manos de Él, y Él es un Padre bueno, y todo lo que dice la palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando tú entras en la conciencia de esas palabras, o sea, realmente no, el miedo se va, porque sabes que Dios está en control y que a una de las cosas que no entendamos, ahí también hay un propósito. Entonces, nada, esa es la invitación que les hago, cómo apoyar la música católica. De verdad, si a veces no hay posibilidades, por ejemplo, de hacer una donación o algo como eso, vean los videos en YouTube. Escuchen la música en Spotify, en Deezer. Eso nos ayuda para que nosotros podamos darle más difusión y que podamos, por supuesto, seguir haciendo más canciones, ¿no? Sí, seguir evangelizando a través de canciones. ¿Te parece? Yo sé que la gente ya escuchó la canción, yo sé que la gente ya está dándole like y está compartiendo en Spotify. Si compartimos un poquito con la gente que nos está escuchando en este podcast, un pedacito, tal vez nos vamos al coro o un pedacito de la canción para que la gente también pues siga escuchando un poco de tu música. Dale, me parece. Ahí les va. No la vamos a dejar toda para que la gente vaya a las plataformas. Es una probadita nada más. Sí. Sí, para aquellos que no la han escuchado y ahorita dijeron, wow, que se vayan a la plataforma, que vayan a compartir, que vayan a darle like a los videitos que también estás compartiendo. ¿Cada cuánto estás compartiendo videos en Instagram? Bueno, ahorita como parte de todo este proyecto para los que esperan, había estado compartiendo un teaser cada viernes y bueno, también ahora testimonios de otros matrimonios, de otras personas que bueno, para tener esa inspiración, ¿no? De que sí se puede y ver esos matrimonios, honestamente digo, yo apenas estoy empezando, pero cuando veo, por ejemplo, un Kiki Troya o un Francisco y a una Oti Quintana, wow, o sea, te das cuenta que sí es posible, que amar para toda la vida sí se puede y que el matrimonio es algo hermoso, algo precioso y algo digno de aspirar, porque a veces, sobre todo en esta cultura en la que estamos, se ve el matrimonio como algo anticuado, algo que realmente nadie quiere. Hay mucho temor porque se ha perdido el sentido de esta unión en Dios. Entonces, creo que ahorita he estado en eso, en compartir testimonios de otras parejas, de músicos católicos en el medio que muy amablemente y con mucho amor pues han querido también apoyar en esto. Entonces, he estado compartiendo reflexiones, oraciones. No tengo como un periodo, digamos, de cada cuánto lo comparto, pero sí trato de hacerlo todas las semanas para mantener, ¿no?, esa fe encendida y compartir un poquito de, no solo de mi historia, sino de todas las personas que están colaborando con el proyecto. Katia, de verdad ha sido un gusto. Tenemos que hablar mucho. Creo que vamos a dar una segunda parte para seguir hablando. Ojalá que nos den ahí el permiso los muchachos. Quintana, el jefe. Pero de verdad, Katia, gracias por aceptar, gracias por venir, gracias por hacer lo que haces. Yo sé que se trabaja por el cielo, se trabaja para Él y estamos aquí por agradecimiento porque de una u otra forma, pues, es la forma que le podemos agradar al Señor, ofrecerle nuestro talento, lo que sabemos hacer.
Y gracias por eso y gracias por compartir con nosotros, porque ya te vimos en los conciertos también, las fotos. Yo sé que el público de Guatemala y el público en general te va a recibir muy bien, Katia. Gracias a ustedes por siempre recibirme en Expansión, de verdad. Incluso desde que estábamos con Alfareros, ahora en esta nueva etapa, de verdad, el abrirme las puertas de esta manera es una bendición grande. Marvin, tú sabes que te quiero mucho. Gracias. Gracias siempre por estar, por el apoyo y nada, pedirles nada, que sigan orando por Expansión, que sigan orando y colaborando con estos proyectos católicos, porque se necesita esta difusión, se necesita apoyar, ser iglesia, estar unidos en este tipo de cosas. Ya tenemos suficiente división allá afuera, Marvin. A todos los que estamos haciendo algo en la Iglesia Católica, no es un competir de uno contra el otro, no. Es simplemente cada quien con sus dones y sus carismas aportar a la riqueza que hay dentro de nuestra iglesia y que podamos verlo de esa manera, en lugar de estar comparándonos y compitiendo el uno con el otro, el ser palanca y apoyarnos para poder sacar adelante estos proyectos que definitivamente son de bendición para tantos. De verdad, gracias Katia, gracias por estar aquí, por compartir tu música, gracias a los muchachos que te trajeron, a Velvet, a Jordan, a Sarita, a Raulito que hacen posible esto, a Quintana, de verdad, Dios los bendiga. Esto fue Ampliando tu Enfoque con Katia del Cid, nos vemos pronto. Expandir, llevarte a otro nivel, ampliar tu enfoque, hacerte entender que hay uno solo que pudo vencer la muerte para que vida puedas tener, impactando, proclamando a Jesús vidas acercando, llevándote una unción de la vida eterna, somos tu conexión.